¿quién fue el profesionista más fracasado de toda la historia? Ahí atrás, detrás de las cámaras, ahí en sus casas, me gustaría que traten de pensar quién fue la persona más fracasada de toda la historia. Seguramente estarán pensando en algún político, estarán pensando en algún arquitecto, en algún doctor fracasado, en algún personaje histórico que conozcan. Pues les voy a decir un caso de fracaso rotundo que creo que nadie va a poder refutar el hecho de que este haya sido el personaje más fracasado de toda la historia. Y se trata de Noaj. Noaj estuvo construyendo la Tebá durante 120 años. 120 años se tardó poniendo clavo tras clavo hasta terminar de construir la Tebá. Nos dicen nuestros sabios cuál fue el motivo por el que se tardó tanto. Si de todas formas todo se hizo con milagros, los animales llegaron a la Tebá por sí solos. De todas formas había oxígeno adentro de la Tebá y eso es algo imposible, ya que todo el mundo estaba no solamente inundado, sino que habían gases que cubrieron toda la atmósfera. Además, por si esto fuera poco, era imposible de que cupiera tanta gente adentro de la Tebá, tantas personas, animales, comida y basura. Todo era un milagro, y que no se deshiciera con los ácidos que habían en esos líquidos con los que Dios destruyó el mundo. Si es así, entonces ¿por qué Dios no simplemente hizo un milagro más y se encargaba de que en un solo minuto Noaj tenga ya su Tebá? Dicen nuestros sabios, Dios a propósito dejó a Noaj que se tarde 120 años en construir la Tebá, porque Dios tenía la esperanza de que de esa forma se pudieran acercar las personas y regresar en Teshuvá, y pudieran reflexionar y cambiar y ser mejores personas, y entonces pueda entrar más y más gente a la Tebá con Noaj. O, ¿qué tal si incluso muchas personas hubieran reflexionado, hubieran cambiado su actitud, hubieran dejado el robo y el adulterio? Pues tal vez Dios ni siquiera mandaba el diluvio. De hecho, leí en una ocasión que eran 8 los integrantes de la Tebá. Eran Noaj y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Y que si Noaj hubiese logrado convencer a una sola persona de cambiar su actitud y su conducta, Dios no hubiese mandado el diluvio. Esto se aprende de Abraham Avinu. Cuando Dios iba a destruir la ciudad de Sedom y Amorá por todas las maldades que ellos hacían, Abraham Avinu le dijo: Dios mío, si hay 10 tzadikim en la ciudad, no la destruyas. Es decir, hasta 10 tzadikim pueden llegar a salvar la ciudad. Cuando hay 10 personas justas en una ciudad, se puede salvar la ciudad. Y así también en el mundo. Si hay 10 personas buenas y justas en el mundo se podía haber salvado. Es decir, si Noaj lograba que una sola persona reflexionara y cambiara de actitud, no venía el diluvio. Además, serían 9 y Dios sería el 10º, como lo vemos en el caso en el que los hermanos de Yosef vendieron a Yosef. Ahí eran 9 hermanos y hicieron partícipes a Dios de la decisión que tomaron, y por lo tanto se consideró que 10 tomaron esa decisión y esa determinación. Resulta que solamente necesitaba Noaj convencer a una sola persona de hacer teshuvá y el mundo no se destruía. Y todo lo que Dios lo hizo trabajar durante 120 años en la construcción de un arca era para que la gente pasara por ahí y le dijera: Noaj, ¿qué haces? Estoy construyendo un arca. ¿Una qué? Un arca, un barco. Un barco no se construye en una montaña, se construye en el mar. ¿Cómo te lo vas a llevar? ¿Cómo lo vas a cargar? Aún no se inventan los tractores
faltan muchos siglos y hasta milenios para que puedas conseguir herramientas y maquinaria para llevarte a la Tebá. Noaj les decía, la Tebá no me la voy a tener que llevar porque se va a inundar el mundo y mi arca va a flotar. Y así trataba de persuadir a la gente para confiar en él. ¿Qué pasó? Pasaron 120 años de arduo trabajo de parte de Noaj, que no era solamente el trabajo de construir el arca, era el trabajo de convencer a la gente. Y no logró convencer a una sola persona. ¿Acaso no este? Es el caso de la persona más fracasada de la historia. Nadie trabajó en un proyecto 120 años y no tuvo éxito en jalar y en convencer ni siquiera a una sola persona. Nadie excepto Noaj. Sin embargo, me gustaría traer una reflexión al respecto. Primero, explicar por qué no tuvo éxito. Dicen nuestros sabios, al diluvio se le llamó Me-Noaj, el diluvio de Noaj. ¿Qué significa el diluvio de Noaj? Dios culpa a Noaj de haber tenido que llegar al punto de traer un diluvio, porque Noaj podía haber convencido a las personas de cambiar y así el diluvio no llegaba. Sin embargo, a Noaj le faltó un detalle. Aunque él trataba de convencer a los demás de ser buenos, le faltó una sola cosa. Le faltó rezar. Le faltó hacer tefilá. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Dicen nuestros sabios, si Noaj le hubiese hecho tefilá y le hubiese pedido a Dios tener éxito en aquello que hacía y que Dios le ayude para poder convencer a la gente de regresar al camino de Dios, Dios lo hubiera escuchado. El problema fue que aunque él trataba de convencer a todos y hablaba con ellos, no le pidió a Dios tefilá para tener éxito en su trabajo. Es decir, incluso una persona que se dedica a acercar a personas en Teshuvá, que se dedica a dar clases y a dar conferencias de Torá para jalar a la gente, no tendrá éxito por más que trate de persuadir a los demás y por más de que trabaje, a menos de que le pida a Dios que Dios le dé éxito en su labor. Si es así con respecto a la Torá, que debemos de pedir por los demás, que Dios nos ayude para poderlos convencer y acercar al camino de la Torá, con más razón cuando queremos empezar un proyecto nuevo, cuando queremos tener un trabajo, un negocio y queremos que nos vaya bien, tenemos la obligación de rezar, de pedirle a Dios. Nunca te conformes solamente con haber tenido una buena idea de negocios y no te conformes solamente con echarle muchas ganas, levantarte temprano, trabajar en ese proyecto. Y no te conformes solamente con que el proyecto esté tan bien estructurado que todo marche solo, sino que además, cuando abras ese negocio, tienes la obligación de pedirle a Dios tener éxito. Se han visto empresas a las que la gente planea y planea cómo abrir este negocio y tienen cuadernos y libros enteros de planeación para poder levantar el negocio. Y a pesar de todo, en el momento en el que lo abren, no pasan unos meses, no pasan unos años, cuando lo tienen que cerrar porque el negocio se va a la quiebra. Y nadie entiende qué pasó. Es que nos faltó este detalle, nos faltó otro detalle. Debemos de saber aquello que faltó en ese negocio para que el negocio se vaya para arriba fue rezar. No importa qué tan buenas ideas tengas, no importa qué tan bueno seas en el negocio, si no le pides a Dios tener éxito en tu labor, entonces fracasarás. Esto nos lo enseña la Guemará en el Tratado de Kiddushin. Al final dice algo impresionante.
dice que hay muchos negocios que la persona puede hacer y que el papá tiene la obligación de enseñarle a su hijo un oficio, así como el papá tiene la obligación de la Torá, de hacerle el Brit Milá a su hijo, tiene la obligación de enseñarle la Torá y las mitzvot, tiene la obligación de enseñarle a nadar, tiene la obligación de enseñarle un oficio, un trabajo, para que pueda mantenerse de manera digna y no tenga que llegar al grado de robar. Ahí dice el Talmud, un rabino dijo, no importa lo que te dediques, no importa que seas costurero o que seas un empresario que estudies una carrera de negocios internacionales, que es una carrera muy cara y muy difícil. No importa que seas doctor o que estudies un oficio mucho más sencillo. Lo importante es que tengas la bendición de Dios y por lo tanto, no importa qué carrera hayas decidido empeñar, no importa qué carrera hayas decidido tomar y estudiar o qué profesión tengas, importa cuánta bendición te mande Dios en esa profesión. Hay personas que estudian profesiones mucho más sencillas, carreras más baratas y de repente el mundo tiene la necesidad justamente de esa persona. Sábete, dice el Talmud en esa parte, sábete que no existe profesión alguna en el mundo en la cual todos sean ricos o todos sean pobres. Vas a ver doctores con muchas carreras y con una sabiduría impresionante que se pueden estar muriendo de hambre porque no encuentran trabajo. Y pueden haber personas que no cursaron primaria y tienen millones de dólares y grandes empresas y han hecho grandes cosas. Ya que en realidad, claro que eso importa, claro que la persona debe de tener una profesión y debe de estudiar, pero más allá de que estudies o que planees un negocio y que hagas las cosas con cabeza, necesitas rezar y pedirle a Dios. Y esto lo vemos desde la creación del mundo. Adán no había sido creado cuando se crearon los pastos. Los pastos, la vegetación en el mundo se creó en el día número 3 de la creación. Pero Adán se creó hasta el día número 6 de la creación. Dios en el momento que creó el día martes los pastos, los dejó al ras de la tierra y no los permitió que crezcan. ¿Por qué? Porque esperó a que llegue Adán en el momento en el que hubo un ser humano para reconocer la belleza y la grandeza de Dios y sus favores. Y este ser humano se levantó y dijo, Dios mío, mándanos que haya frutos en el jardín. Hasta que Adán no le pidió a Dios que hayan frutos, hasta que Adán no le pidió a Dios que empiece a florecer todo el pasto del campo y todas las hierbas y todas las flores y toda la fauna, no salió la vegetación de la tierra, se mantenía al ras. Dios nos quiso enseñar, podrás hacer todo, podré yo crear cosas para ti, pero si tú no me las pides, no te las voy a dar. A Noaj se le olvidó pedirle a Dios y por eso no salvó en 120 años de carrera a nadie. Fue un fracaso rotundo, pero esto tiene un consuelo. El consuelo es que a pesar de que Noaj no se salvó y trabajó y trabajó y trabajó, hizo mal al no rezar por los demás. Pero debemos de saber una cosa, por lo menos él se salvó del diluvio, ya que él se mantuvo trabajando por los demás. Cuando la persona trabaja por los demás, eso lo salva del diluvio que hay en la calle, de los problemas. Eso nos salva de las tempestades y de las grandes olas de la vida. Ojalá que podamos entender este mensaje, ojalá que aprendamos no solamente a tratar de ayudar al otro, sino pedir por el otro. Si ves que el otro está pasando por una situación difícil, trátale de dar apoyo moral, pero también reza por él. Los grandes sabios de la historia del pueblo judío, en el momento
en el que se acercaban a ellos personas con problemas, ellos anotaban su nombre y se ponían a llorar y a pedir por ellos. Una vez, cuentan con el Stapler, si no me equivoco, que en una ocasión llegó a cierto lugar y un hombre se acercó a pedirle una bendición y le dijo: yo me acuerdo perfectamente de ti. ¿Te acuerdas? Dice: rabino, ¿de dónde usted se acuerda de mí? Dice: claro, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Dime una cosa, ¿se curó tu hija? Ah, claro, la enfermedad que tenía hace muchos años, sí, se curó. Oye, dime una cosa, ¿pudiste resolver este y este otro asunto? Sí, rabino, ¿cómo se acuerda de mí? ¿Cómo se acuerda de mi hija? ¿Y cómo se acuerda de mis asuntos? ¿Usted tiene Ruach HaKodesh? ¿Usted es un profeta? Le dijo el rabino: yo no soy profeta ni mucho menos. Sin embargo, créeme, cuando tú saliste de mi oficina, aquel día en el que viniste a contarme tus problemas, me quedé toda la noche sin dormir, llorando por ti y pidiéndole a Dios que te ayude. Eso es un rabino, eso es un nivel espiritual alto y eso es lo que puede ayudar a las personas. Muchas veces vemos que en la tierra de Israel nuestros hermanos judíos están pasando muchos problemas, situaciones difíciles, no solo en la tierra de Israel, en otras partes del mundo también. Y no solamente nuestros hermanos, sino que todas las personas del mundo sufren por alguna cosa. No podemos ayudarles a todos. No podemos viajar a todo el mundo para resolver todos los problemas. Debemos intentarlo hacer, pero desde nuestro hogar también podemos de alguna manera ayudar y consolidarnos con su dolor y pedirle a Dios que les ayude. ¿Quién sabe? Tal vez un rezo que haces desde acá salva a una persona en otro lugar del otro lado del mundo. Nunca olvidemos que para progresar, para crecer, se necesita de la tefilá. Ojalá que todas nuestras tefilot sean bien recibidas por Dios, que Dios nos mande mucho éxito en nuestras vidas, que nos ayude a resolver y a tener éxito en todo lo que queremos, en todo lo que hacemos, y que pronto Dios escuche nuestros rezos y nos mande la llegada del Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu. Amén.